Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy del curso de Educación Religiosa o Religión. El tema que se les va a presentar a ustedes está aquí en la separata, totalmente. Lo que voy a hacer es explicarles. Entonces, vamos a ver pues de que siempre comienzo con un encabezado basándome como si fuese una especie de prefacio o dedicatoria a el tema. Acá ven ustedes un texto en griego que está del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11 y 12, ¿no? Ustedes van a ver la explicación de dónde le he sacado, ¿no? De qué texto me he basado para poner esto, ¿no? Entonces, este es griego. Es decir, en este idioma griego se escribió el Nuevo Testamento. Tengan presente, el griego koiné, el llamado texto imperial, entonces se le llama así texto imperial. El texto de la koiné, el texto el griego más común de aquella época. Estamos hablando del primer siglo, hace 2000 años atrás, en el oriente europeo y en Tierra Santa. Entonces, dicho esto, jóvenes, como dedicatoria lo dejamos ahí y comenzamos las doctrinas del cristianismo. La semana pasada hemos estado observando 3 o 4 doctrinas cristianas: el monoteísmo, el nombre personal de Dios. Hemos estado observando también, me parece que es el reino de Dios, o otros elementos, creo que está la predicación sobre el cristianismo. Eran 4. Ahora vamos a ver 3 de ellos, ¿no? En esta separata. Vamos a ver la educación religiosa en el hogar, que es otro tema. Vamos a ver también el proselitismo cristiano, y vamos a ver los conceptos de alma y muerte en el cristianismo, ¿ya? Cómo se conceptualiza lo que es alma y muerte y cómo llega hasta nosotros para entenderlo como doctrina, ¿no? Y qué es lo que aprendemos de todo esto y qué es trascendente para el futuro. Entonces vamos a observar pues, que como doctrina heredada del judaísmo, la educación religiosa en el hogar tuvo en sus comienzos símiles o parecidos al judaísmo. En este caso me circunscribo a la familia, el hogar, la labor del padre y la madre como primeros educadores de sus hijos, en primer lugar. ¿Y esto por qué? ¿Tenían que asistir al templo o tenían que asistir a la sinagoga en el caso ya del judaísmo posterior al destierro babilónico, ¿no? Es preciso decir esto, ¿no? Antes del destierro, el judaísmo se desarrolló de manera universal en el caso de la asistencia al templo de Jerusalén para escuchar la doctrina, ¿no? O sea, en todo el mundo tenía que ir allá, inclusive practicar los ritos, ¿no? Había ritos que no eran practicables pues, desde el punto de vista del templo, ¿no? Pero había ritos que sí tenían que hacerse necesariamente allí. Estamos hablando del judaísmo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen del destierro de Babilonia, ya no se hace pues un culto que se llevaba a cabo alrededor del templo, sino se hacía un culto o se practicaba un culto que también, aparte de ser en el templo, tenía que ver con los templos pequeños en cada localidad. ¿Cómo se llamaban estos templos? Sinagogas. Entonces vamos a ver pues que en el caso de Jesús, él asistió de niño a la sinagoga local con sus padres y con sus hermanos. Entonces vamos a esto debido a la explicación de la palabra griega adelphai y singene, que significan pues hermanos en sentido literal del término. Además, Jesús se dice en las escrituras del Evangelio de Lucas de que fue el primogénito de su madre, la Virgen María. Es decir, fue el primer hijo, el primogénito. Para Dios fue unigénito, pero para ella fue primogénito. Primogénito significa el primer hijo. Y si dice primogénito es porque ha habido otros hermanos más y posteriores. Entonces vamos a observar pues que ya la religión cristiana no es una religión de ritos. Como digo aquí en la información, el cristianismo verdadero nunca fue una religión de ritos. No lo es en la actualidad y no lo va a ser en el futuro. Es decir, ¿en qué se centra entonces la cuestión fundamental del cristianismo? Se centra en la enseñanza, se
se centra en la razón, en argumentar con raciocinio sus propias doctrinas y presentarlas a la gente. Es una religión que ya no va a vencer como fue la religión judía, sino que va a convencer a las personas. Ese convencimiento sería a través de la prédica religiosa. Pero para ello tenía la persona cristiana que adquirir conocimiento de la fe. Es decir, tenía que conocer las doctrinas. En el caso dado, aquí le he puesto la información, el antecedente judío. Los judíos tenían una característica fundamental, ¿no? ¿Cuál era? Era la de colocar en las puertas de sus casas pequeñas cajitas que contenían unos rollitos. En esos rollitos estaba escrito de manera menuda, en letra hebrea cuadrática, los textos de Deuteronomio del capítulo 6, versículos del 4 al 9, ¿no? Que en parte tiene el Shema. El Shema era la declaración formal del monoteísmo. Decía así, ¿no? Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios es un solo Jehová. O escucha Israel, Yahvé tu Dios es un solo Yahvé. O decía así el término, escucha Israel, Adonai tu Señor es un solo Adonai, es un solo Señor. En hebreo se leía así, Beshema Yisroel, Adonai Echot, Adonai Elohenu, Adonai Echot. Es decir, para expresiones judías que significaban lo que les dije al comienzo, ¿no? Escucha Israel, el Señor tu Dios es un solo Señor, es un solo Dios, ¿no? Destacando pues la fuerza tan enorme que ha tenido pues el monoteísmo en esta religión judía. Y como la religión cristiana es religión hija del judaísmo, tomó por herencia esa doctrina totalmente monoteísta, como bien destacó en la clase pasada, ¿no? Prácticamente el monoteísmo en el cristianismo atravesó totalmente la religión, normó todas sus doctrinas, orientó todos sus preceptos y todos sus códigos de justicia. Usted sabe que el cristiano se basa en leyes. Esas leyes están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y esas leyes pues parten del judaísmo, ¿no? Como le decía una persona anteriormente, ¿no? Y esto para resaltar bastante lo que es, ¿no? En el judaísmo existe, por ejemplo, la idea y la prohibición de que el judío no puede comer carne de cerdo hasta el día de hoy. El cristiano tenía esas dudas. Entonces, la Biblia en la parte griega, es decir, en el Nuevo Testamento, las escrituras griegas cristianas explican de que el cristiano sí puede comer carne de cerdo. Sí puede comer. ¿Por qué? Porque ya hay un razonamiento de los jerarcas de la iglesia cristiana. ¿Quiénes fueron los primeros jerarcas o primeros maestros de la doctrina cristiana? Fueron los 11 apóstoles, incluyendo también al apóstol Pablo, ¿no? Que dirigieron el culto tanto en Jerusalén como posteriormente en otras ciudades, Corinto, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Roma, etcétera, etcétera, donde se fundaron grandes congregaciones cristianas. Entonces el cristiano pues está en libertad o no de querer comer cerdo. Entonces esas leyes se formulan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 27 al 29, se dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí el apóstol Pablo está razonando como jerarca de la iglesia, en aquel momento de la congregación de Jerusalén, y manda una ley. Entonces, esa ley es una ley cristiana que tienen que observar todos los cristianos. ¿Qué decía ahí? A nosotros no nos parece que les podemos añadir otra carga, salvo estas, que se abstengan de comer cosas sacrificadas a ídolos, que se abstengan de idolatría y se abstengan de sangre. Buena salud a ustedes. Ahí concluye la carta en el 29. Es decir, esas son leyes cristianas mandadas para los cristianos primitivos y para los cristianos de la actualidad. Entonces vamos a observar pues de que esta educación religiosa en el hogar era ley para los judíos
y para los cristianos también lo sería, ¿no? El cristiano, como bien decía Clemente de Alejandría, por el siglo II, era pues un compendio de las buenas nuevas, tenía que ser un compendio en su cabeza, tenía que estar ahí para explicar la fe, para formar prosélitos, ¿no? Imagínese usted el denuedo con que habló el apóstol Pedro a la muchedumbre el día del Pentecostés, y entonces ellos que conocían la fe y habían visto los milagros de Jesús, se sintieron heridos en el corazón y decidieron hacerse cristianos, y ese día se bautizaron unas 3.000 almas o 3.000 personas. Se bautizaron en señal de unión al cristianismo. Ese día del Pentecostés aumentaba la congregación cristiana de una manera grande, ¿no? Y así lo seguiría siendo en el transcurso de los años en la religiosidad judía. Primeramente los judíos, ¿no? Y después ya para los de otras naciones, para los gentiles, ¿no? Algunos dicen que el comienzo del bautismo de los gentiles comienza con Cornelio. Yo tengo un poco de dudas porque me parece que, según los relatos de Hechos de los Apóstoles, primero es el eunuco etíope que se bautizó, o que Felipe lo llevó para el bautismo mucho antes que Cornelio. Pero bueno, son cosas así un poquito como que están en la sucesión del tiempo, ¿no? Bueno, entonces a partir del bautismo de Cornelio se abre una puerta grande para la conversión de los llamados gentiles hacia el cristianismo. Entonces, en el 35-36 después de Cristo. Entonces vamos a observar pues los excelentes métodos docentes que llevaron a cabo los cristianos, ¿no? Vamos a observar también de que, aunque no está del todo comprobado, pero lo explico aquí, ellos fueron los que más utilizaron esos llamados pergaminos cosidos en forma de cuadernos, llamados códigos o códex. Esos códex pues tendrían un papel muy fundamental, como pequeños libritos de aquella época que ellos llevaban para sus reuniones, ¿no? Imagínense usted, pues en aquel tiempo el papel era escaso, ¿no? Y era muy costoso fabricarlo, muy costoso, jóvenes. Imagínense en la actualidad cómo está tirado por las calles, pero en ese tiempo era costosísimo. Había incluso palimpsestos que podían ser borrados y encima de ellos poderse escribir y se podía entender. No se olvide, por ejemplo, que las cartas cristianas en algunos casos llegaban de una congregación, se leía y se pasaba directamente a otra congregación, ¿no? Para poder ahorrar el papel. Como les digo, en aquel tiempo muy escaso y muy costoso para aquella época. Imagínense, estamos hablando del primer siglo. Para el siglo XV o XVI todavía seguía siendo el papel muy caro, jóvenes, muy costoso. Mandar a imprimir una Biblia era costosísimo. Hubo personas que arriesgaron su fortuna, su propia integridad física, para que esa Biblia que usted lee ahorita pudiera salir al lenguaje común de la gente de aquel tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver esos personajes que estuvieron allí. Entonces vamos a ver pues de que la educación religiosa cristiana era una columna de primer orden para el creyente. El creyente tenía que aprender de la religiosidad judía y tenía que aprender de los conceptos cristianos y las doctrinas para poder llegar a las personas, para poder convertirlas al cristianismo. Su idea era esa, ¿no? Convertirlas. Ahora, en el Pentecostés del año 33, es decir, 50 días que murió Jesús, no se olvide, resucita y asciende a los cielos, ¿no? Resucita, estuvo 40 días con sus apóstoles, y al terminar el 40º día sube a los cielos, les dijo: les voy a mandar el Espíritu Santo. Y fue verdad. A los 10 días estaban ya reunidos en una sala superior 120 de ellos, cristianos de Jerusalén todos, cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos en forma de lengüitas de fuego. Entonces comenzaron a hablar idiomas diferentes, pero el milagro estaba en que se entendían a pesar de ello. Eso se llama glosolalia. Esa glosolalia les permitió a ellos ir al lugar donde hablaba esa lengua que se les apareció en la lengüita, ¿no? Que les impelió a hablar de esa manera. Entonces fueron por todos los territorios del mundo conocido para hablar. Fundaron congregaciones en Escitia, en Capadocia, en Bitinia, en Panfilia, en Persia,
en Babilonia también fundaron congregación, la famosa congregación de Dura Europos en Babilonia, todavía tenía población la ciudad, y fueron hasta Arabia, fueron hasta Egipto, donde sería una congregación cristiana que posteriormente sería la iglesia copta de Egipto, después las iglesias siria y jacobita en el norte, es decir, en Siria y en Turquía. Después viajaron por toda Iliria, Dalmacia, pasaron el mar de Adria, es decir, el Adriático, llegaron hasta Italia, donde el apóstol Pablo inició sus viajes o desarrolló sus viajes misionales, ¿no? Eso usted lo puede leer en los capítulos 11, 12, 15, 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? El apóstol Pablo de viaje a Malta, por ejemplo, cuando el barco estaba yendo a España, a Pozzuoli, pero zozobró en el mar y llegaron el barco encalló junto a las costas y quedaron en el puerto de Malta, ¿no? Qué interesante historia que usted puede escuchar, que puede leer, e imaginarse cómo fueron las vivencias de esos cristianos en aquel lugar, ¿no? Con el apóstol Pablo llevándolo a Roma para el juicio. Primero a Pozzuoli y después a Roma para el juicio. Entonces todo eso pues determinaba pues que el cristiano tuviera pues esos conocimientos aprendidos y pudiera divulgarlos, ¿no? Porque su misión era formar proselitos, divulgar la palabra de Dios para que más personas, según la doctrina cristiana, se salven. Entonces vamos a ver pues que paralelo a esta doctrina cristiana de la educación religiosa, tanto en el hogar como para formar cada cristiano un evangelizador y un ministro de la palabra de Dios, también está unida el proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Proselitismo significa pues hacer proselitos o conversos, ¿no? En la religión cristiana esta doctrina constituye un paradigma fundamental, una columna básica sobre la cual se asienta el edificio de creyente. La religión cristiana es una religión eminentemente proselitista, porque está orientada a aumentar el número y a contar con más seguidores. El creyente cristiano no nace en el seno de la religión ni es circuncidado para ser miembro de esta, ni siquiera es bautizado de bebito para integrar la fe. ¿Se da cuenta? El cristiano o el creyente cristiano elige la fe. El que se hace cristiano elige la fe. No se lo imponen de bebito, no lo circuncidan ni tampoco nace pues en la religión, así sea hijo de padres cristianos. Tiene que aprender la fe primeramente, ¿no? Entonces, y se bautiza en símbolo de su dedicación a Dios y haciendo declaración pública de su fe, ¿no? Estas palabras formales de hacer declaración pública de su fe y de bautizarse delante de testigos significa pues firmar un pacto con la divinidad, con Dios, para hacerse creyente cristiano, ¿no? Y gozar de los beneficios y también pues acceder a las obligatoriedades que implica la religión cristiana, ¿no? El bautismo es una práctica cristiana que podríamos considerar como tema aparte. Podemos precisar de él lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, es un requisito cristiano que todo cristiano debe tener, ¿no? Jesús puso el ejemplo, es símbolo de dedicación, y cuando lo solicita la persona que es enseñada, tiene requisitos y lo desea. ¿Cómo sé esto? Véanlo en Mateo 28:19, Hechos 2:41 y Hechos 8:26 y 39. La persona tiene que estar en plena facultad de querer ser cristiana, tiene que estar en plena potestad de que desea hacerlo. Esa persona también debe de llenar requisitos que pone el cristianismo previos a su bautismo, porque esa persona se va a presentar dedicada a Dios, se va a dedicar, o sea, se va a presentar aprobada delante de Él. Es decir, una persona que lleva una vida pues de problemas emocionales, de repente está casado pero tiene otra pareja, o de repente está casado y se ha divorciado, o está en proceso de divorcio, no puede ser cristiano, tiene que arreglar sus asuntos primeramente. Si no conduce su hogar de manera excelente, no cría bien a sus hijos, no puede bautizarse como cristiano. Tiene que solucionar su problema de hogar primero, su problema personal primero, para poder ser o presentarse aprobado de Dios para ser su ministro cristiano. Esto lo veo en el caso del eunuco etíope, ¿no? Que le dice a Felipe: mira, agua, ¿qué me impide a mí que yo sea bautizado? ¿Qué me impide a mí? Entonces le pregunta a Felipe, no sé, es cosa tuya, ¿no? Que le dice: yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema ni moral ni nada con nadie, ni ningún asunto que arreglar.
estoy aprobado delante de Dios, voy y me bautizo. Y se bautizó. Por supuesto que un infante no puede hacer eso porque no entiende nada. Es un pequeño que recién está saliendo a la vida. El bautismo no lava pecados. Jesús no fue bautizado para lavar pecados. Es la sangre de Jesús la que limpia de pecados a la humanidad. Entonces, eso vamos a ver cuando observemos la doctrina cristiana de la redención. La doctrina cristiana de la redención explica muy bien que es el sacrificio de Jesús el que quita los pecados del mundo. Por eso Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, el proselitismo cristiano está identificado con el mandato de Jesús contenido en Mateo 28, 18 y 19. Otros textos como Mateo 24, 14 y Juan 15, 26 y 27 también confirman este proselitismo, ¿no? A mí se le conoce como testificación o testimonio. ¿Por qué testificación o testimonio? Porque se tiene que dar testimonio de las naciones, según lo que decía Jesús en esos textos citados. Porque esta predicación se va a dar como testimonio a toda la humanidad. Y de allí vendrá, pues, según decía Jesús, el fin, ¿no? Bueno. No sé si es el fin de la finalidad de ser cristianos o es el fin del mundo. Se han identificado más cosas en una sola, de repente ambas tienen que ver o están involucradas una con otra. Todo cristiano tiene que testificar o anunciar las buenas nuevas. Es necesario predicar repetidas veces como testificación continua y dar testimonio para no tener culpa de sangre. Esto, pues, de no tener culpa de sangre, al testificar, viene de Ezequiel 33, 8 y 9. Cuando Dios le mandó a Ezequiel anunciar, pues, al pueblo de las inminencias de la destrucción, ¿no? Y él tenía que hacerlo. Creo que hasta una canción hay cristiana sobre eso, ¿no? Cuando iba a la iglesia lo cantaba de niño, ¿no? Tengo que predicar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo huir de ti si tu voz me quema adentro? O sea, está narrando lo que vivió Ezequiel. Porque Ezequiel, en el texto de Ezequiel está bien claramente, ¿no? Si no predico las buenas nuevas, tendré culpa de sangre sobre esa gente con la cual no he hablado, ¿no? Y Dios dijo, yo te voy a demandar el alma, es decir, la sangre de esa persona que no has hablado acerca de la destrucción que voy a hacer, ¿no? Es decir, prácticamente les estaba Dios haciendo responsable de la vida de esas personas. Entonces el cristiano también tiene en mente eso. Entonces vamos a ver, pues, que los primeros cristianos predicaron la palabra de Dios y su reino con denuedo, esmero, asiduidad, urgencia, insistencia, maestría, deseos sinceros de llegar a la mente y al corazón de las personas y dar testimonio del propósito de Dios. Vamos a ver, pues, de que en los siglos posteriores ese deseo, esa pasión evangelizadora se fue deteniendo y se fue desvirtuando. Usted dirá, ¿cómo, profesor, se fue desvirtuando? Bueno, pues, uno de los ejemplos que tenemos viene del siglo VI, de la era común, ¿no? Por ejemplo, cuando se llegó al camino fácil de bautizar solamente al rey y ese mismo día se bautizaba a todos sus súbditos, es decir, no había una conversión real y verdadera, ni una educación, ni tampoco una, por decirlo así, identificación de la persona que se iba a bautizar con el verdadero cristianismo, ¿no? Pongo el ejemplo por el caso del rey Franco Clodoveo I, ¿no? El rey Franco Clodoveo I se bautizó incitado por su esposa, la princesa Clotilde. Junto con él ese día se bautizaron miles y miles de sus súbditos. Clodoveo gobernó Francia, o por ejemplo el territorio de los francos, entre el 480 y el 511 después de Cristo. Es decir, ya esas prácticas de bautizar de manera completa a un rey y de ahí a todos sus súbditos ya se estaba dando de manera, pues, prácticamente a todo pasto en esa Europa del siglo V, siglo VI, ¿no? Como estamos viendo en el caso de los francos. Es decir, ya la religión cristiana había sido reemplazado por otro cristianismo de nuevo cuño, como podríamos llamarlo en términos, o de otro estilo, como podríamos llamarlo en términos sencillos, ¿no? A ese fenómeno se le llama sincretismo. El sincretismo o simbiosis cultural es una doctrina que se metamorfosea, ¿no? Se metamorfosea. De ser una cosa, con los siglos, con el tiempo pasa a ser otra cosa. O bien está ahí latente, pero tiene otra envoltura. El ejemplo que les doy siempre a mis alumnos es el caso del Koyo Riti. En el Koyo Riti se mezclan dos religiosidades, se mezcla la teocracia incaica con la teocracia cristiana católica, en su versión católica, se mezclan ahí.
una mezcla de ambos. Se identifica a la estrella con la Virgen María y se le hace la festividad con los ritos pues cusqueños, teocráticos incaicos. Eso se llama sincretismo. Se han unido dos religiones. Eso en el cristianismo verdadero es condenable. Entonces vamos a ver, jóvenes, de que los conceptos de alma y muerte también en el cristianismo vamos a están explicados en su separata. Se les puede explicar bien, ¿no? Por ejemplo, qué significa el concepto de alma, el concepto de muerte, ¿no? Para que usted lo pueda entender. Su cuestionario se le presenta también junto a ellos. Jóvenes, aquí está su separata, su clase el día de hoy. Muchas gracias, permiso.